La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Qué bueno es el Señor, cada día nos colma de sus beneficios el Dios de nuestra salvación, el Todopoderoso. Él vive en nosotros, nuestros cuerpos son la residencia, el templo del Dios creador, del Dios que es el dueño de todo, del Dios que suple todo, del Padre de amor, el Padre creador. Él vive en usted y en mí. Somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, somos herederos de Dios. Tenemos una posición adquirida en la familia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ejerzamos nuestros derechos. Vivamos creyendo en la palabra de Dios. Vivamos por la fe. Actuemos en fe. Es necesario que usted y yo le dediquemos tiempo a la meditación, al estudio de la palabra de Dios. Conozcamos nuestros derechos como hijos de Dios. Dios nos ha revelado todo lo que nosotros somos en Cristo. Está escrito en la Biblia. Debemos leer la palabra, meditar en ella. Debemos creer lo que Dios dice. Creamos en la integridad de Dios, en la veracidad de Dios. Creamos en la integridad de la palabra de Dios, en la veracidad de la palabra de Dios. Creamos que Dios y su palabra son uno solo. Creamos que la palabra de Dios está respaldada por el trono mismo de Dios. Entonces caminemos con base en lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela el corazón del Padre. Dios nos reveló su corazón a través de la palabra escrita. Dios es el creador, Él es el dueño de todo. Él es generoso. Su generosidad es eterna, su misericordia es eterna. La disposición de Dios para ayudar al ser humano es permanente. Dios no ha cambiado. Dios es el omnipotente, dueño, la fuente que lo suple todo. El Señor Jesucristo conocía bien este principio. Él conocía el principio de la generosidad del Padre. Él visualizaba este principio, lo confesaba y lo expresaba. Él vino a este mundo para satisfacer las necesidades de las multitudes, de todos los seres humanos, las necesidades espirituales, físicas, económicas. Él vino para suplir toda necesidad. Ese fue el plan del amor del Padre, del amor de Dios, al enviarnos al Señor Jesucristo. El Señor Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Él conocía al Padre, conocía la generosidad de Dios. Él conocía la afluencia de Dios y dependía totalmente de estos principios. En una ocasión, Él se enfrentó a una situación muy particular, y era la situación que vivía una gran multitud que había venido de diferentes lugares para escucharlo, para escuchar su palabra, su predicación, pero también para recibir sanidad, liberación espiritual y física. Dice la Biblia en Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada.
despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Qué milagro! El milagro de la multiplicación. 2 peces, 5 panecillos, era todo lo que había, y una gran multitud con hambre. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Los discípulos pensaban que lo mejor era que cada uno se fuera para su casa. Pero el Señor dijo: no, debemos ahora hacer algo. Debemos suplir esa necesidad. Era una necesidad física. ¿Cómo lo hizo el Señor? Por la fe. Él creyó en el Padre, creyó en la generosidad del Padre, creyó en la afluencia del Padre, porque Dios es el dueño de todo, lo suple todo. Él es el creador, Él es generoso. El Señor Jesús tomó los panes y los peces y los bendijo, dio gracias a Dios. Esa es una acción de fe. Siendo 5 panes y 2 peces lo que había en las manos del Señor, Él solamente dijo: Padre, gracias, te bendigo. Con esa palabra, Él está expresando su confianza, su fe, su seguridad en que el Padre supliría todo lo que se necesitaba en ese momento para saciar a la multitud. La Biblia dice en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es la fuente. Dios es generoso. Dios lo suple todo. Él responde a nuestras oraciones de fe y nos sacia de toda cosa buena para que vivamos bien. Su necesidad no es tan grande como para que Dios no pueda suplirla. Él es el Todopoderoso. Padre, te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Gracias por tu presencia. Tu palabra es la verdad. Padre Santo, gracias por tu generosidad. Yo te pido en el nombre de Jesús en esta hora que manifieste tu gloria, manifiesta tu afluencia en cada oyente, donde quiera que se encuentre. Reprendo toda raíz de pobreza, toda maldición de ruina, la echo fuera en el nombre de Jesús y declaro que ahora viene la provisión de una manera sobrenatural en nuestras familias. Hay suficiente para pagar las deudas, suficiente para comer bien, vivir bien, vestir bien, suficiente para que nuestros hijos estén bien. Gracias, Padre, porque tú nos sacias de tus bendiciones. Señor Jesús, gracias por llevar nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por liberarnos de la muerte, de la enfermedad y de la pobreza. Gracias porque hoy somos bendecidos, porque tú llevaste nuestras maldiciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.